El fin de la eternidad. Capítulo 1. El ejecutor. La eternidad comenzó a fines del 27. El Sol Nova es su fuente de energía. Mallanson inventó el campo temporal y descubrió los fundamentos básicos que hicieron posible la eternidad. Se mandaba a toda persona que cometía un error, al servicio de mantenimiento. El tiempo se contaba con el sentido fisiológico en la eternidad. Para cualquier relación amorosa se necesitaba permiso del decto central del Gran Consejo para aceptarla o rechazarla. En toda misión había un plazo de 2 días para terminar la observación. Capítulo 2. El observador. Luego de su 5º año como observador fue nombrado jefe observador de zona y le asignaron al siglo 482. En este siglo su misión era inspeccionar la rutina actual de aquella sociedad. Una de las normas de la eternidad era someter todos y cada uno de los siglos a una observación continua. A Arlan no le gustaba este siglo ya que era muy frío, calculador, materialista, sensual, etc. Arlan se dio cuenta luego de un tiempo que Finge lo odiaba, quizá la causa eran los informes tan buenos y completos de Arlan. Twizel le propuso a Arlan ser su ejecutor personal. Él aceptó, además de enseñar a un aprendiz a cambio de todo lo que pueda averiguar de la historia primitiva. Capítulo 3. El aprendiz. Un día Twizel llegó con Brinsley Sheridan Cooper a presentárselo a Arlan como su aprendiz. Arlan tenía que enseñarle historia primitiva. Arlan luego de su desempeño como ejecutor fue conocido como el ejecutor de Twizel, el niño prodigio o el infalible. Manipuló la realidad, había descompuesto un mecanismo de un coche. Un simple invento retrasó 10 años críticos de los seres del siglo 223. Gracias a él, una guerra en el 224 nunca se realizó. Las personalidades se modificaron. El tubo del hipertiempo es infinito. Arlan ha llegado hasta el siglo 3000 mientras que su maestro Twizel ha llegado hasta el siglo 50000, ahí ya no existía el hombre. Arlan y Cooper admiraban mucho a Mallanson y nunca pensaron que lo que postuló en el siglo 24 pasaría 3 siglos después. Twizel nunca se enojaba, pero esta vez se enfureció al saber que Cooper acompañó a Arlan en su misión. Capítulo 4. El programador. Luego de 2 años como ejecutor, Arlan volvió al siglo 482, su siglo. Él había cambiado mucho, luego de haber sido ejecutor y haber tenido en sus manos el destino de tantas personas, está solo pero muy orgulloso de sí mismo. Fue a donde Finge le parecía distinto. Arlan volvió al siglo 482 junto con Finge, él le dio una misión, ya que ese siglo sufrió una crisis que no tenía precedentes. Finge quería darle una misión como observador. Mientras que Finge le entregaba la misión, una mujer entró al despacho y Arlan quedó deslumbrado. Estaba vestida a la moda de nivel social elevado, del siglo 482. Era la secretaria del jefe, se llamaba Nois Lambent. El siglo tuvo un pequeño cambio de realidad, un partido político predominante desapareció pero la organización social no había cambiado. Arlan fue a hablar con Finge para decirle que era mejor que despidieran a Nois ya que podía afectar a la moral de la sección, por su forma de vestir. Arlan tuvo un casual encuentro con Nois, le pidió hablar con él sobre el tiempo. Él se sintió muy irritado contra ella por haberle hecho perder la serenidad y consigo mismo por alguna razón con Finge. Finge le indicó su misión. Era vivir con Nois en su casa. Ella estaba a prueba. Arlan tenía que observarla porque quería saber si un habitante de la aristocracia podía vivir en la eternidad. Capítulo 5. La temporal. Arlan estaba confundido, no sabía bien lo que pasaba. Habían pasado 3 meses, había experimentado un cambio. Vio en su reflejo un rostro de orejas salientes, ojos pequeños y arrugas. Nois se preguntaba por qué no podía convertirse en eterna. Arlan decía que los eternos se elegían con mucho cuidado. Además habían muchas personas que si al entrar a la eternidad hubieran cambiado la realidad, como que hijos no nacieran, no se casaran, etc. Eso, el Gran Consejo Pantemporal no podía permitirlo. Por eso no era común que las mujeres entraran en la eternidad porque hay más posibilidades de alterar la realidad. Nois le decía a Arlan que la hiciera eterna. Cada vez que ella se acercaba, él sentía un fuego abrasador. Esa noche hicieron el amor y él no podía dejar de pensar en ello.
Esa noche pensó y pensó en lo lógico y en lo ilógico. Mientras soñaba, cuando el inconsciente se apodera. ¿Por qué el aprendiz? ¿Qué ligaba todo esto? Descubrió que en la eternidad había un gran secreto que él tenía que investigar y comprobar. Capítulo 6. El analista. Arlan volvió a la eternidad, tenía una misión muy importante. Ir a un siglo lejano a hacer un cambio. La misión fue RDM, resultado deseado máximo. Junto con Boy quisieron ir a hablar con el analista. El analista estaba cansado de tanta demanda del suero anticáncer. Ferruque, el analista, era odioso, pensaba que el anticáncer no era para todo el mundo. Pensaba que si se lo dabas a un hombre que después iba a pegarle a su mujer en vez de a un hombre querido y útil en la realidad, sería un desperdicio. Arlan seguía en la investigación con Nois, él ya ocupaba en sus pensamientos la palabra enamorado. Mientras meditaba todo esto, Ferruque dijo que el cambio que hizo provocaría que Nois no existiera. Arlan no podía soportarlo. Fue hacia la cabina. Capítulo 7. El preludio del crimen. Arlan y Finge tuvieron una discusión en la habitación de Arlan. Finge sabía que Arlan había hecho el amor con Nois, por eso fue a demostrarle que Nois no la quería. Ellos siempre se sintieron un odio inexplicable. Arlan tenía una pulsera neurológica y tenía tanta rabia que estaba decidido a matarlo. Él decía que se fijó en el Arlan para convertirse en Eterna. Arlan se demostró a sí mismo que no era así, por eso tomó la decisión de cometer un crimen contra la eternidad sin importarle las consecuencias. Capítulo 8. Crimen. Arlan volvió al 482 con la excusa de continuar la investigación donde solo habían transcurrido unas horas desde que se fue, dejando a Nois. Él quería llevar a Nois a la eternidad. Pero antes de entrar había que tener un margen de tiempo porque, como todo observador debe saber, una persona que ocupe dos puntos del espacio en el mismo tiempo y en la misma realidad, corre el riesgo de encontrarse con sí misma. Arlan tenía que evitar eso a toda costa. Él no quería encontrarse con el otro Arlan mirándolo. Arlan se llevó a Nois a la cabina. Cuando la observó por unos minutos no le importó en lo más mínimo la traición que acaba de cometer al introducir a una temporal a la eternidad sin autorización. Arlan llevó a Nois al siglo después del 100.000. Nois no entendía por qué estaba todo equipado la sección. Arlan le explicó del duplicador de masa. Además de que cuando eres aprendiz te dicen que probablemente nunca más volverás a tu siglo y que tu familia no te reconocerá. Fue muy chocante para Nois. Ella estaba muy asustada, era un crimen muy grave el que Arlan estaba cometiendo, pero como quería evitar que Nois estuviera en el siglo 482 cuando ocurriera el cambio, investigó su nueva personalidad para ver qué sucedería. Se amaban mucho. Capítulo 9. Intermedio. Arlan volvió a su sección para buscar sus cosas, su misión ya la había cumplido. Esos días fueron muy selváticos, por su mente transcurrieron muchos pensamientos. Preparó sus cosas, sus vestidos, sus revistas de los tiempos primitivos. Finge lo observaba diciéndole con algo de ironía: nos abandona. Se encontró con Twizel en el 575, y con algo de orgullo le dijo que su misión ya había terminado. Se sentía orgulloso de haber tenido a Cooper como aprendiz, ahora, no lo veía como eso, sino como un próximo gigantesco instrumento a manos de los Eternos. También la investigación, por un lado, sus informes, nunca dejó de tener ni uno solo. Con estos él podía investigar los demás cambios aparte de su misión que pudieran presentar algún error, una ambigüedad, algo que un ejecutor con talento y entrenado pueda ver. Se dedicó también a estudiar en la biblioteca del 575. Sobre los cambios de realidad en teoría. Nois era uno de sus pensamientos. Un día le dijo que estaba cambiado, que cuando lo conoció nunca sonreía, ahora ya sí, porque no se miraba al espejo. Porque le daba miedo ver ese reflejo de felicidad. Arlan fue a casa de Nois a buscar sus cosas, pensaba que después del cambio tal vez no sería el mismo. Quería llevarle variadas comidas también. Fue a su biblioteca, y encontró un libro sobre la sociedad y economía, no sabía que a Nois le gustara ese tipo de literatura. Esta fue la última vez que pensó que entraba al hipertiempo.
Cuando terminaba de recoger unos libros, escuchó la risa de un hombre, no estaba solo en la casa, dejó caer los libros y no pudo dejar de pensar que había caído en la trampa. Capítulo 10, La trampa. Arlan escuchó una risa en la habitación de al lado. Fue a ver quién era y antes de que él se volteara completamente, salió corriendo. Cuando iba caminando al despacho de Twizel, se dio cuenta que probablemente el hombre que estaba ahí, era él mismo, gracias a todos los cambios que sucedieron. Luego de unos momentos, Arlan se subió a los tubos en dirección a ver a Noise. Cuando el marcador indicaba el 100.000 se detuvo. Trató de avanzar más, pero fue inútil, aunque lo intentó varias veces. Con mucha ira fue donde Finge decidido a matarlo si era necesario. Entre sus diálogos decía que Finge siempre sabía que Arlan se había llevado a Noise al hipertiempo y que la barrera que estaba ahí él no tenía nada que ver, porque él no dirigía eso. Que fuera a hablar con el Gran Consejo Pantemporal porque ellos también lo sabían. El Gran Consejo tenía que llegar a un acuerdo con él. Capítulo 11. El círculo se cierra. Arlan fue rápidamente al departamento de Twizel. Al llegar, golpeó la puerta y escuchó un ruido, era un subprogramador que estaba atrás suyo y le dijo que Twizel no estaba. Arlan pensó que estaba con el Gran Consejo, tomando alguna decisión sobre él. Al día siguiente vino el administrador a decirle que iba atrasado al almuerzo con el consejo. En el consejo el máximo era Twizel, pero uno de los ayudantes era señor. Él comenzó a hablarle mucho sobre los tiempos primitivos. Arlan se sentía muy confuso, ya que no sabía por qué hablaba tanto del tema. Arlan comenzó a hablar de Cooper, con Twizel porque quería que él fuera a enseñarle a Mallanson, creador de los campos temporales, las ecuaciones matemáticas. Twizel le dijo tajantemente que no porque el Cooper era Mallanson. Capítulo 12, El principio de la eternidad. Twizel le contó una larga historia a Arlan sobre Cooper. El Cooper, o sea Mallanson, escribió sus memorias un poco antes de morir y lo dejó en un campo estático temporal, para que algún día 3 siglos después se leyera. Estas memorias son pasadas por los grandes programadores. Mallanson pensó en un aparato que se podía pasar del límite extremo de la eternidad en el hipotiempo, y esta cabina no dependía de los tubos de los campos de fuerza. Twizel lo llevó a muchas salas, entre conversación y conversación. Una de las salas que entraron era muy luminosa y dentro, había una gran cabina. Estaba señor y Rice conversando. Cuando se fueron, Twizel llevó a Arlan para que entrara a esta gran cabina. En un momento Twizel salió y encerró a Arlan en esta cabina. Se sintió muy ingenuo, desesperado ya que no vería nunca más a Noise. Capítulo 13, Hacia el límite del hipotiempo. Luego de un rato, Cooper llegó a la sala. Le preguntó a Twizel por qué estaba ocupado en los mandos, pero a Arlan no podían escucharlo, él podía escuchar lo que hablaban afuera. Era la hora de partir de Cooper, tenía que irse a una misión en América, del año 2317, tenía tan solo 15 minutos para bajar de la cabina con todo lo necesario, luego de ese tiempo, la cabina volvería a la eternidad. Mientras tanto, Arlan tenía la misión de cerrar el círculo. Arlan cambió los mandos con su pulsera neurológica e hizo que la misión no resultara. Ahora Cooper estaba en los tiempos primitivos al parecer. Cuando Cooper se diera cuenta que no estaba en el siglo que debiera, se rompería el círculo y sería el fin de la eternidad. Capítulo 14, El primer crimen. Twizel se preguntaba por qué había hecho eso Arlan. Simple, por Noise. Luego de una extensa conversación, Twizel le dijo que lo entendía, que él también lo había hecho. Comenzó a contarle una historia que él tuvo hace tiempo. Twizel se había enamorado de una mujer, la cual sabía que moriría muy joven. Ella estaba embarazada, luego de tener al bebé murió 2 semanas después. El hijo vivió en un instituto toda su vida, el Gran Consejo no sabía del hijo, pero sí de su amor. En un momento, cuando el hijo tenía 34 años y estaba casado, el Gran Consejo le dio como misión un cambio de realidad, que eso afectaría la personalidad del hijo. Se convertiría en un paralítico desde los 4 años y estaría 42 años postrado en cama. Ese era el gran secreto de Twizel. Por eso Twizel dejaba a Arlan hacer lo que quisiera porque lo entendía, pero al haber destruido el experimento provocó que no salvó la eternidad y no conservara Noise.
Capítulo 15. Periodos en los tiempos primitivos. Tenían que encontrar a Cooper de alguna forma, si no, alterarían las memorias de Mallanson y eso destruiría la eternidad. Pensaron y pensaron hasta que llegaron a la conclusión que cuando Cooper se diera cuenta que no está en el siglo que Twizel le habría dicho y está en los tiempos primitivos, pondría un aviso en las revistas de los tiempos primitivos, que Arlan tenía toda la colección. Buscaron durante 2 días en las revistas, hasta que Arlan encontró el mensaje. Twizel no le entregó la revista, le dijo que primero tenía que ver a Noise. Twizel le dijo que cumpliría su palabra de que estarían juntos. También que sacara la barrera del 100.000. Twizel no sabía lo que estaba hablando porque era imposible poner una barrera entre las cabinas, y Arlan dijo que entonces fue el consejo, pero era imposible poner una barrera en los tubos. Ahí Arlan se dio cuenta que el terror que sentía era peor que la pérdida de Cooper o la destrucción de la eternidad. Capítulo 16. Siglos ocultos. Arlan observó a los del servicio de mantenimiento cómo revisaban los tubos del hipertiempo por si había algún problema. Todo estaba muy bien. Después de un debate, Arlan acompañó a Twizel a buscar a Noise al siglo donde estaba. Dentro de la cabina comienzan a hablar de la eternidad, y de la evolución del hombre. Twizel a veces pensaba en la eternidad al comienzo, que era para la repoblación forestal de zonas desérticas y la importación de abonos y productos químicos. Luego de descubrir los cambios de realidad, comenzaron a darle utilidad que le daban hoy en día, que era el mejoramiento de la humanidad. Twizel empezó a sacar unas conclusiones muy profundas. Con todos los cambios de realidad se han evitado cosas extraordinarias. La eternidad solo controla hasta el 70.000, de ahí en adelante hay siglos ocultos donde seguramente existe el superhombre. Twizel empezó a hacer suposiciones en base a unas pesadillas que tuvo. Él pensaba que lo que vivía en los siglos ocultos tenía poder sobre ellos, quizá ellos sepan todo lo de la eternidad y tengan control. Entre todo eso, quizá podrían tener a Noise en su poder. Cuando iban llegando al 100.000, Arlan se puso muy nervioso, pero pasaron sin ningún problema. Cuando llegaron al siglo, Arlan se bajó buscando a Noise, hasta que la encontró y se sintió muy tranquilo y feliz. Cooper se encontró en el 1932. Arlan le mostró la revista, decía 5 palabras, las cuales las iniciales decían átomo, cerca había un dibujo de una nube atómica. Twizel le dijo que si con todos los datos de la revista él podía ir a buscar a Cooper, él le dijo que sí, pero con la condición de ir con Noise. Él aceptó. Capítulo 17. Se cierra el círculo. Arlan quedó preocupado. Luego de unos días, el día de emprender el viaje llegó. Twizel llegó a la sala donde estaba Arlan, que venía de hablar con el Gran Consejo por la ocupación de la cabina que superaba los límites de los tubos. No había sido una conversación muy agradable. La justificación del uso fue que las maquinarias habían cometido un error, no que Arlan había intercedido en el acto. Con sus vestimentas, Arlan y Noise emprendieron el viaje. Cuando llegaron, se bajaron en un lugar silencioso, con frescos aromas y una suave brisa. Entraron a la cueva donde habían billetes dentro, sería una forma más de comunicación con Cooper. Noise se enojó, Arlan no la miraba, no le hablaba, nada de nada. Arlan comenzó a hablarle de la barrera en el 100.000. Twizel le había dicho que era teóricamente imposible que el Consejo o alguien de la eternidad la haya puesto. Entonces él dedujo que otro tipo de ser la había puesto, como alguien de los siglos ocultos. Arlan comenzó a tratar a Noise como alguien de esos siglos, como si gente controlara lo que siente, piensa y dice. Habían muchas pruebas que afirmaban que Noise sí era que esos siglos. Una vez, cuando iban en la cabina, Noise la detuvo en el 111.394, justo, con seguridad y sin error. También cuando fue a su casa había una revista de historia social y económica que él suponía que era para que supiera comportarse como gente del 482. Noise siempre mantuvo la calma. Arlan, muy alterado, le dijo que confesara para no sentir remordimientos. Tenía una pistola desintegradora y estaba decidido a matarla. Capítulo 18. El comienzo del infinito.
Nois le confesó que si era de los siglos ocultos, que ahora sí quisiera que la matara, pero algo en el corazón de Arlan le decía que no, además no la iba a matar sin saber más de esos siglos, por eso la obligó a hablar. Comenzó a explicar una serie de conceptos de esos siglos. Lo más que le resaltó fue que Nois le dijo que como la eternidad se encargaba de que lo malo no sucediera, era peor, porque así la humanidad no podía superarse. Si la eternidad no existiera, el hombre habría llegado a las estrellas y el resto de los planetas muchísimo antes, y eso provocaría muchas realidades. Nois sabía todo lo que sucedería, ella fue educada para una misión. Le dieron 5 a elegir, y ella eligió a Arlan, o sea, esa misión porque lo amaba, de antes de conocerlo. Lo que alteró todo el círculo fue que Twizel haya ido a buscarla. Su futuro era quedarse en los tiempos primitivos con Cooper extraviado y la eternidad destruida. Nois decía que los eternos no deberían existir. Dejó todo como estaba, y salió a ver el amanecer mientras ella decía que esta era la Tierra y que no sería el eterno lugar de los humanos. Cooper y su mensaje desaparecerán y la humanidad podrá llegar a las estrellas, mientras ellos se quedarán ahí con hijos y nietos. Cuando Nois se le acercó a los brazos, Arlan no se había dado cuenta que ya había tomado la decisión del futuro de la humanidad, la eternidad y de ellos mismos. En ese momento fue el fin de la eternidad y había llegado el principio del infinito.